dirigida número 10, en la cual vamos a ver 3 temas a grandes rasgos: política fiscal, el multiplicador del presupuesto equilibrado y sostenibilidad fiscal. Vamos a repasar algunos conceptos, vamos a hacer un ejercicio en Excel y un ejercicio en la pizarra. Empecemos. Entonces, el primer concepto es sector público no financiero. Sector público no financiero. Sector público no financiero. Usualmente en los textos o en los reportes del Ministerio de Economía o del Banco Central solamente va a aparecer SPNF, no va a aparecer todo el nombre. Entonces, el sector público no financiero es aquel conjunto de entidades públicas que no tienen que ver con financiamiento, es decir, se excluye al Banco Central de Reserva y a las empresas públicas financieras. Por ejemplo, al Banco de la Nación no se le incluye, a COFIDE u otros bancos de fomento no se les incluye en este grupo de sector público no financiero. Dentro del sector público no financiero están todas las entidades como SUNAT, los organismos reguladores, los municipios, los ministerios, la PCM, todo menos los que tienen que ver con financiamiento. Y también están ahí las empresas públicas no financieras, por ejemplo, Petroperú, que es una empresa de producción o de refinamiento de combustibles, sí está en este sector no financiero. Pues, ¿por qué hablamos del sector público no financiero? Porque cuando calculamos nuestro PBI, cuando calculamos el gasto público, cuando calculamos los ingresos fiscales, cuando calculamos la deuda pública, estamos hablando del sector público no financiero. Pues cuando ustedes le dicen, el Perú en ese momento tiene una deuda del 28% de su PBI, se está refiriendo a la deuda del sector público no financiero. Si dicen, los ingresos del país han aumentado en este año en 10%, los ingresos del gobierno han aumentado en 10%, estará hablando del sector público no financiero, ¿no? Entonces, si dicen, el gobierno o el Estado ha aumentado sus gastos en 20%, está hablando del sector público no financiero. Entonces, eso es bueno saberlo, porque a veces hay esa confusión de que mezclamos esas dos partes del gobierno. ¿Y por qué no se mezclan? Por una razón práctica. El sector público financiero, que tiene que ver con el Banco de la Nación, con el Banco Central de Reserva, con los bancos de fomento, tienen deudas muy grandes, tienen pasivos muy grandes y tienen pagos de intereses muy grandes, pero eso corresponde simplemente a financiación, no corresponde al sector real. Es como si ellos fueran sector monetario, pero a lo que nos interesa a nosotros es el sector real, ¿no? Cómo realmente está la economía. Por eso es que se separan en ambos. Luego, ingresos fiscales son todo lo que el Estado recauda para financiar la actividad del sector público, como impuestos, derechos, tasas, aprovechamientos, productos, todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, para sacar su DNI tienen que pagar un 35 soles, creo. Eso es parte del recaudación fiscal. Los municipios cobran todos los fines de año un impuesto municipal por tener tu casa. Por ejemplo, si tú en tu casa tienes un súper letrero gigante en la puerta que hace publicidad a un gimnasio, a Coca-Cola, a alguna empresa, tienes que pagar un impuesto más alto. Entonces, todos esos impuestos municipales también corresponden a ingresos fiscales. Todo lo que nos pagan como impuestos a la renta, como IGB, todo eso que se paga son ingresos fiscales. Si nosotros, por ejemplo, le prestamos plata o el Estado le presta plata, supongamos, a otro país,
lo cual es un poquito raro. eh, y cada mes nos devuelven la plata, eso no es ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un sector financiero, no con el sector no financiero. El gasto público también es todos los egresos o erogaciones que hace el gobierno, que puede dividirse en gasto corriente. El gasto corriente tiene que ver con el gasto recurrente. Por ejemplo, el sueldo de los maestros es un gasto recurrente, ¿no? Se tiene que hacer todos los meses. Eso es un gasto corriente. Pagar los desayunos de Caliwarma es un gasto corriente porque se paga siempre. Los gastos no corrientes son aquellos gastos que no se repiten en el tiempo. Por ejemplo, el Estado construye un colegio en Cusco, es el gasto que se va a hacer solo una vez, es un gasto no corriente. Y además otros gastos como servicios de deuda, gastos de capital que realizan las entidades del Estado. Sin embargo, este gasto público se puede separar en dos. El gasto primario, que es básicamente todo el gasto menos el pago de deuda. Y el gasto público financiero es esa partecita que queda, que es el pago por deuda. ¿Y a qué se refiere pago por deuda? Se refiere al pago de amortizaciones y de intereses. Si, por ejemplo, al Estado le prestan $1.000.000, el Estado tiene que pagar ese $1.000.000 en partes, digamos en 10 partes. ¿No? Entonces, cada mes va a pagar $100.000. Eso se llama amortización, lo que está devolviendo del capital. Pero aparte tiene que pagar intereses, ¿no? Si es 10%, seguro va a pagar 10.000. 10% de 1.000.000 sería 100.000, ¿no? Entonces, tiene que pagar 100.000 en intereses. Entonces, no hay que confundir el gasto público primario con el gasto público financiero. Lo que a nosotros nos interesa como economistas, principalmente es el gasto público primario, porque es el que tiene repercusiones sobre el bienestar de los pobladores, ¿no? Porque ahí está el gasto en Caliwarma, el gasto en colegios, el gasto en programas sociales, el gasto en sueldos, salarios de los maestros, en salud, todo eso. El gasto público financiero ya es un gasto que al final no repercute en el bienestar de los pobladores, ¿no? Porque es un gasto, es devolución de lo que ya nos prestaron en el pasado o, o pago porque nos han prestado, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, es importante tomarlo en cuenta, pero el gasto primario es el que genera finalmente bienestar. Luego, la política fiscal expansiva y contractiva, ya la habíamos utilizado algunas veces. La política fiscal, bueno, nos dice política fiscal expansiva y la contractiva. La expansiva es aquella que tiene que ver con mejorar el PBI, ¿no? ¿Y cómo mejoramos el PBI? Desde el gobierno, aumentando el gasto público o reduciendo los impuestos. El contractivo quiere decir que queremos enfriar la economía. ¿Y cómo enfriamos la economía? Gastando menos desde el Estado o aumentando los impuestos. En ocasiones, por ejemplo, ahorita que estamos con esta crisis del COVID, tenemos que aplicar una política expansiva, aumentar el gasto público, que es lo que se está haciendo con dar bonos, con mayor gasto. Hay programas de gasto de municipalidades para hacer reparaciones de colegios, de hospitales, de pistas. Todo eso es aumento de gasto público. Y aumentar impuestos, perdón, reducir impuestos. De modo que si reduces impuestos, el ingreso disponible de la gente va a ser mayor, entonces las personas van a poder consumir más. Por eso es que el año pasado, durante algunos meses, los primeros meses de la pandemia, se suspendió el cobro del impuesto a la renta. Por ejemplo, a mí, en mi boleta de la PUC,
siempre me descontaban creo que 15% de mi salario, porque eso se iba como impuesto a la renta. Pero durante esos meses, el año pasado, ya no me descontaron ese porcentaje, sino me lo dieron todo. Entonces pude gastar más. Por otro lado, la política fiscal contractiva tiene que ver con enfriar la economía. Y ustedes dirán, ¿por qué queremos enfriar la economía si el objetivo a largo plazo es que nuestro PBI crezca? Sucede que a veces crecer muy rápido ocasiona inflación y la inflación genera distorsiones. Eso es lo que está sucediendo ahorita mismo en Estados Unidos. Ayer, el Banco Central, ayer y anteayer, el Banco Central de Estados Unidos se ha reunido para definir su política monetaria y también la política fiscal, porque las estimaciones de inflación en Estados Unidos están en 5%, lo cual es históricamente demasiado alto. Usualmente está alrededor del 2%. Entonces, esa inflación de 5% en parte se explica porque la reactivación en Estados Unidos ha sido demasiado rápida. Entonces, habían estado la mayoría de actividades cerradas y de un momento a otro se abrió. Entonces, la economía tuvo una reactivación muy rápida, lo cual hizo que haya una demanda muy rápida, pero la oferta no podía satisfacer toda esa demanda, por tanto los precios subieron. Además, sabemos de que los precios del cobre han subido, los precios de otros metales han subido, el precio de, del trigo ha subido internacionalmente. Entonces, todo eso se juntó para que la inflación en Estados Unidos crezca mucho. Entonces, en ese caso, como hay un problema de inflación, lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es tratar de enfriar un poquito su economía. ¿Cómo está enfriando su economía? Está aumentando impuestos, eh, sobre todo en los más ricos, y está reduciendo su gasto en algunos sectores, no en todos. Está eligiendo dónde disminuir su gasto. Está disminuyendo su gasto en los sectores donde ellos creen que ya están en su nivel potencial. Por ejemplo, en el sector automotriz, al parecer ya están en su tope, entonces van a reducir sus inversiones en ese tipo de bienes. Ya no, el Estado ya no va a comprar autos para la policía o para el sector público, para las instituciones durante un tiempo, porque se asume que ese sector ya llegó al tope, entonces ya no necesita una reactivación. Y bueno, el siguiente nos dice multiplicador del gasto público. El multiplicador del gasto público está relacionado con el multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano nos decía que cada sol que nosotros gastábamos en la economía daba vueltas en la economía y terminaba afectando al PBI en más de una unidad. Entonces, si recorremos esto, ¿no? Era Y igual a 1 entre una expresión acá, vamos a ponerle K, y esto multiplicaba a I0, a C0, más G0, y otras cosas más acá. A todo esto le decíamos M, y eso era el multiplicador keynesiano. Eso decía que si, por ejemplo, yo aumentaba mi gasto del gobierno en un sol, y este multiplicador era 5, quería decir que ese un sol que gastó el gobierno terminaba impactando en el PBI en 5 soles. ¿No? Interesante. ¿Por qué? Porque cada un sol gastado en la economía da vueltas, ¿no? El Estado gasta un sol en Caliwarma, el que provee Caliwarma seguro va a utilizar parte de eso para pagarle a su trabajador va a utilizar parte de eso para comprar alimentos para sus hijos, entonces así da vueltas varias veces. El multiplicador, por ejemplo, del gasto de importaciones es prácticamente cero, ¿no? Si yo gasto un sol en importaciones, ese un sol se va a otro país y en realidad va
a dinamizar la economía de otro país, no va a dinamizar la economía peruana. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hacíamos este pequeño modelito, decíamos que el multiplicador era igualito para la inversión pública, igualito para el consumo, igualito para el gasto público. Resulta que empíricamente ese multiplicador es distinto para cada uno de ellos. Es decir, no es lo mismo que el gobierno gaste un sol que las empresas en inversión gasten un sol. Entonces hay un paper muy bonito del profesor Waldo Mendoza, donde compara el multiplicador del gasto público con el multiplicador del gasto, con el multiplicador de la inversión y con el multiplicador del consumo de las familias. Y él dice que el multiplicador del gasto público es mayor al multiplicador del gasto de las inversiones, perdón, y creo que eso es mayor inclusive al multiplicador del gasto del consumo. Y eso es interesante, porque si nosotros vemos esto, eso tiene una gran implicancia en política pública, porque nos está diciendo que cuando estamos en recesión es más eficiente que gaste el Estado, que gaste, o que es más eficiente que el Estado se ocupe de reactivar la economía que dejar que el privado reactive la economía. Entonces, si yo tengo que escoger en esta reactivación económica, quién debe ser el encargado de reactivar la economía, según ese paper de Waldo, es el Estado. Porque cada sol que gasta el Estado tiene mayor impacto en el PBI. La inversión del sector privado también tiene impacto, pero es menor. Entonces eso es bastante interesante. Luego me dicen estabilizadores automáticos. Estabilizadores automáticos. Resulta que esta política fiscal expansiva o contractiva, también la política monetaria expansiva contractiva, son políticas que son, se me fue la palabra, que dependen de la decisión de los hacedores de política, ¿no? Por ejemplo, aumentar el gasto público depende de que el ministro de Economía se reúna y con sus asesores y lo decían. Bajar los impuestos también depende que la SUNAT y el Ministerio de Economía se pongan de acuerdo para bajar la tasa impositiva. Aumentar la masa monetaria o bajar el tipo de interés, que es lo que hace el Banco Central, también depende de que el directorio del Banco Central se junte y vote y diga que se va a hacer o no se va a hacer. A eso se le dice que estas políticas son discrecionales. Dependen de la discreción del que hace la política. Los estabilizadores automáticos también sirven para lo mismo que la política fiscal y monetaria, pero son no discrecionales. Es decir, no dependen de que alguien tome la decisión, sino simplemente se activan cuando la economía está en recesión. Por ejemplo, en Estados Unidos existe esto que es el seguro de desempleo, ¿no? Cuando el PBI está creciendo rápidamente en Estados Unidos, nadie utiliza el seguro de desempleo, está inactivo. Pero cuando entra en recesión Estados Unidos, el seguro de desempleo se activa inmediatamente para todos los que se quedan sin empleo. Entonces, eso hace de que el seguro de desempleo les otorgue cierta cantidad de dinero a estas personas, de modo de que la economía no caiga drásticamente, ¿no? Eh, sino que el PBI se mantenga más o menos al nivel inicial. Eso es un estabilizador automático. No depende de la decisión de nadie, simplemente se activa una vez sucede una recesión. En el Perú no hay seguro de desempleo, sino hay CTS, que es una imitación, ¿verdad? La CTS es compensación por tiempo de servicio, que es una suma de dinero
que el empleador deposita, creo, 2 veces al año, a una cuenta que no se puede utilizar. Esa cuenta está a tu nombre, pero no la puedes utilizar hasta que te quedes sin empleo. Entonces, por eso se le llama que es de alguna forma automático. Solamente puedes utilizar esa cuenta de tu CTS cuando te quedas sin empleo. Otro estabilizador automático es, por ejemplo, los impuestos progresivos. Los impuestos progresivos son aquellos impuestos que cambian según cuánto sea el ingreso o cuánto sea el monto del cual vas a pagar. Por ejemplo, en el Perú, el impuesto a la renta no es igual para todos. El impuesto a la renta varía. Para aquellos que ganan menos de 2.700 más o menos, el impuesto a la renta es 0%. Ellos no pagan impuesto a la renta. Si ganas menos de 2.700, algo por el estilo. Si ganas de esa cantidad, creo 6.000 o 5.000, creo que es 5%. Y así va subiendo 15%, 20%, y aquellos que ganan ya demasiado, el impuesto a la renta es 30%. Entonces, a eso se le llama impuestos progresivos. Van subiendo progresivamente a cuánto sean tus ingresos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy ganando una buena cantidad y pago 15% de impuesto a la renta, y al siguiente mes me quedo desempleado porque hay recesión económica, inmediatamente la SUNAT se da cuenta y ya no me cobra 15%, sino me cobra 0%. ¿No? O si yo era un supermillonario y pagaba 30% y ahora hay recesión, entonces esta persona empieza a ganar menos, entonces paga solamente 5% de impuesto a la renta. Entonces es automático. No necesitas hacer ningún trámite, nada. Simplemente se activa inmediatamente. Por eso se llama estabilizador automático. Luego, ¿qué más nos pide? Luego nos pide resultado presupuestal del gobierno. El resultado presupuestal del gobierno se refiere al ahorro del gobierno. El ahorro del gobierno es simplemente los ingresos menos los gastos, ¿no? Ingresos menos gastos. Los ingresos del gobierno básicamente son lo que ha acumulado en impuestos, en taxes, y sus gastos es el gasto público y las transferencias. Pongo transferencias porque, por ejemplo, Juntos, que es una entrega de 200 soles bimensual, o sea, 100 soles mensuales a familias pobres, se le considera transferencia. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo nada a cambio. El gasto, sí estás pidiendo algo a cambio, ¿no? El gobierno gasta en pintar colegios, pero a cambio de que pinten el colegio, ¿no? Pero en el caso de la transferencia, le estás dando 100 soles a una familia a cambio de nada. Por eso es que se hace esta diferencia entre gasto y transferencia. ¿Okay? Luego nos piden déficit fiscal. Déficit fiscal simplemente es el negativo del ahorro del gobierno. Entonces, el déficit fiscal, que es simplemente gastos menos ingresos, es una variable flujo. Y la deuda pública es una variable estado. ¿Por qué? El déficit fiscal se mide año a año. Es decir, a fin de año, cuánto hemos tenido de déficit o de superávit, ¿no? Entonces, por ejemplo,
En el 2019 el Perú tuvo 2% de déficit fiscal, ¿no? Porque gastamos más de lo que teníamos como ingresos. Eso es año a año. Por eso es flujo. La deuda pública es el acumulado de lo que hemos, de lo que hemos tenido en déficit. Entonces, ese déficit tiene que ser cubierto de alguna forma. ¿Cómo se cubre usualmente? Por deuda. Entonces, año a año, la deuda pública va a ir creciendo si hay déficit todos los años. Por eso es un estado. El déficit, por ejemplo, usualmente en el Perú es 1 o 2%. La deuda pública está alrededor del 30% del PBI. Y cuando hablamos de deuda pública, estamos hablando de deuda pública eh, del sector público no financiero. Es decir, la deuda que tenga el Banco de la Nación o el Banco Central con otros organismos internacionales no entra en esa deuda pública. ¿Qué más? Reglas fiscales. Las reglas fiscales son obligaciones o reglas, como dice el nombre, que están impuestas a los hacedores de política. Por ejemplo, resulta que la deuda no puede superar el 30% del PBI. Eso es una regla fiscal. ¿Por qué existen las reglas fiscales? Para evitar el problema del hacedor de política, incentivos perversos. Entonces, ustedes imaginen que yo soy el presidente del Perú y quiero ganar legitimidad dándoles una casa a todos los peruanos. Entonces, regalo casas. Para regalar casas, hago que el Perú se endeude hasta el 80% del PBI. ¿No? Entonces, pues, tomo un crédito del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, entonces les doy casas a todos. Entonces, quedo como el mejor presidente del Perú de todo el siglo, pero a mi sucesor lo voy a dejar totalmente endeudado, ¿no? Entonces, el siguiente presidente del Perú va a tener problemas para pagar esa deuda. Entonces, para evitar esos incentivos perversos, que es hacer que la deuda sea impagable en el largo plazo, es que se ponen límites. Uno de esos límites es que la deuda eh, como porcentaje del PBI no puede superar el 30%. La siguiente clase vamos a ver cuáles son todas las reglas fiscales, pero básicamente sirven para eso, para que no haya un comportamiento oportunista de los políticos, de los presidentes, de los ministros, de los alcaldes. Entonces, estas reglas fiscales, de alguna forma, también aseguran la sostenibilidad fiscal. La sostenibilidad fiscal se refiere a que el gobierno sea capaz de pagar su deuda en el largo plazo, o que todas las condiciones, tanto económicas como políticas, permitan que se pueda solventar el pago de la deuda. Entonces, asociado a esa sostenibilidad hay dos conceptos, uno que es solvencia y otro que es liquidez. La solvencia tiene que ver con el largo plazo y la liquidez con el corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una deuda de $1.000.000. Yo sé que con mi sueldo no voy a poder pagar esa deuda, pero quizás la siguiente cuota que viene a cada un mes es de 10.000 soles. Entonces, yo sí voy a poder pagar esa cuota que viene. Entonces, eso se llama que yo tengo liquidez, que yo tengo capacidad de pagar la deuda de corto plazo, esa deuda que se me viene en un mes, el mes que viene. Pero si yo hago una proyección de mis ingresos, la deuda completa quizás no la voy a poder pagar. Entonces, a eso se le llama que no hay solvencia. Entonces, para que la deuda sea sostenible, tiene que haber ambos, ¿no? Que la cuota que venga en el siguiente mes la pueda pagar, que sea líquida, que tenga liquidez, y que también que en el largo plazo, mis ingresos de largo plazo permitan
que también pueda sostener esa deuda. Luego, otro concepto es la vulnerabilidad fiscal, que es básicamente cuán expuesto está el país a cometer default, es decir, a dejar de pagar su deuda. Hay varias variables que afectan eso. Por ejemplo, si el país crece el crecimiento del PBI es muy pequeño, de seguro ese país va a estar muy vulnerable fiscalmente. Por ejemplo, otra variable, si el riesgo país de Venezuela, por ejemplo, el riesgo país es gigantesco, ¿no? Entonces, ese es un país vulnerable fiscalmente. Cualquier momento va a suceder que va a incumplir su deuda. En la siguiente clase, cuando hablemos ya más a detalle cómo se mide la vulnerabilidad fiscal, vamos a ver que hay otras variables más, como por ejemplo la tasa de descuento, la inflación y algunos más que ya vamos a detallar con más cuidado. Ok, como nos queda poco tiempo, les quiero enseñar algo en Excel, porque la pregunta 2 es en Excel. Entonces, ustedes pueden hacer la pregunta de Excel, pero quiero ayudarles con un dato interesante. Entonces, vamos a entrar a Excel. En la siguiente clase vamos a terminar toda esta dirigida. Ustedes pueden estar avanzando con el ejercicio 2, que es graficar estas series de tiempo. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Banco Central de Reserva del Perú. Esos datos que les están pidiendo para esos grafiquitos están todos en el Banco Central. Pero en mi Excel, ustedes pueden ver que acá dice Banco Central de Reserva Data. Esta es una extensión de Excel que me permite buscar desde mi Excel los datos sin tener que entrar a Internet. Por ejemplo, pongo deuda y me sale acá un montón de cosas. Yo acá busco, por ejemplo, saldo de deuda del sector público, no financiero, que es lo que me está pidiendo. Por ejemplo, en millones de soles, pongo adicional. Y luego pongo acá, obtener datos. Y acá me sale el saldo de la deuda pública no financiera por, estos son cuartiles, no son trimestres, por trimestres. Trimestre 2 del 2017 es este, trimestre 3 del 2017 es este, en millones de soles. Entonces yo tengo ahí los datos. Entonces así puedo buscar. Entonces tener esta extensión en su Excel es muy interesante. Buscan de frente. Acá ponen lo que quieran y lo agregan. O pueden acá seleccionar series. Puedo poner actividad cuentas fiscales y quiero saber la deuda pública, la deuda interna, la deuda externa, la deuda pública total. Poner deuda pública. Seguro porque está lento el internet. No está jalando. Ya, pero la idea es, ¿cómo hacemos que ustedes tengan esta pestaña en sus computadoras? Ustedes van acá, entramos a estadísticas. Luego de estadísticas, creo que no está por acá. Ya, bueno, entramos series estadísticas. Y acá abajito les va a aparecer Add In para Excel.
Pues entran en Add-in para Excel, les dan un pequeño video de para qué sirve y cómo se instala, y básicamente se instala de esta forma. Descargan esto, les va a descargar un archivo comprimido. Ese archivo comprimido tiene descargar, tiene 3 documentos. Cada uno de los documentos es para alguna versión de Excel. Hay una para el Excel 2007, creo, una para el Excel 2013. Uy, no quiere, mi antivirus lo está inhabilitando. Ok, pero la idea es que cuando descarguen eso, lo que tienen que hacer está en este PDF. Entonces, una vez que descargan eso, lo descomprimen, van a opciones, acá en Excel, archivo, opciones. Acá tiene que ir a complementos, si no mal recuerdo. En complementos, pueden acá, complementos de Excel, ir. Y acá tienen que poner examinar. Acá buscan dónde han descargado ese archivo. En mi caso no lo descargó. Bueno, de lo que ya descargué el otro día hasta acá, son estos. Para mí, por ejemplo, es este 2013. Pongo abrir. Y acá me aseguro de que esté con el check. Pongo aceptar. Y esa pestaña, que es el add-in, ya está activo. Pues con eso pueden trabajar y sacar datos del BCR con más tranquilidad. Por ejemplo, yo sé que hay investigadores que necesitan estar actualizados todos los días sobre ciertas variables. Si alguien trabaja, por ejemplo, comprando o vendiendo dólares, tiene que estar actualizado todos los días del tipo de cambio, de riesgo país, de todo eso, ¿no? Entonces ellos hacen acá, ponen todas sus variables y cada día entran a su Excel y solamente pueden actualizar. Entonces, al día siguiente seguro va a aparecer uno más, una línea más, porque la información se actualiza diariamente. Entonces, eso es una herramienta bastante útil. Pero igual, si no lo voy a utilizar frecuentemente, el Banco Central tiene un montón de información que pueden estar revisando acá en las series históricas. De la semana que sigue, con esas series históricas, vamos a hacer esos grafiquitos. ¿Preguntas, chicos? Ya nos hemos pasado el tiempo. Okay. Entonces, nos vemos la siguiente, chicos. No, Diego, me Dime. dijeron que el viernes pasado fue tu cumpleaños. Ah, sí. Bueno, feliz cumpleaños, un poquito atrasado, pero ojalá que lo hayas pasado bien. Gracias, chicos. Gracias. Feliz cumpleaños, profesor. Espero que Feliz el cumpleaños, sea muy profesor. lindo. Gracias, chicos. Rayos. Gracias. Ok, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Espero que pasen un buen fin de semana. Cuídense. Muchas gracias, de igual manera, Diego. Hasta luego, corazón.